Mi esposa confesó su más oscuro secreto en japonés sin saber que yo hablaba el idioma con fluidez. Nunca pensé que entender otro idioma cambiaría por completo mi vida. Aprendí japonés hace más de 10 años, cuando trabajé un tiempo en Tokio. No fue algo que hiciera por moda ni por hobby, lo aprendí por necesidad, por supervivencia. Sin embargo, con el paso de los años, dejó de ser algo relevante. Nadie en mi entorno hablaba japonés. Nadie, excepto mi esposa. Conocí a Laura cuando regresé a mi país. Ella siempre fue curiosa con los idiomas, especialmente con el japonés. Decía que le gustaba cómo sonaba, que le parecía elegante, misterioso. Cuando me lo comentó por primera vez, yo sonreí y no dije nada. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no lo consideré importante. Para mí, ese idioma era solo una etapa pasada. Laura empezó a tomar clases, a ver series japonesas, a practicar frases sueltas en voz alta. A veces me preguntaba qué significaban ciertas expresiones y yo fingía no saberlo bien, le decía algo vago o buscaba en el traductor. No sé por qué lo hice. Supongo que me gustaba que tuviera algo propio, algo que sentía solo suyo. Llevábamos 8 años casados. Nunca diría que éramos una pareja perfecta, pero sí estable. Rutina, trabajo, cenas tranquilas, fines de semana normales. Sin gritos, sin escándalos, sin sospechas. O eso creía yo. Todo cambió una noche aparentemente común. Habíamos invitado a cenar a un viejo amigo de Laura, Kenji, un japonés que conoció durante un intercambio universitario. Hacía años que no se veían. La cena fue cordial, risas, anécdotas. Yo participaba poco cuando ellos hablaban en japonés, simplemente sonreía y asentía, como si no entendiera nada. Y ahí estuvo mi error, o quizá mi salvación. Después de cenar, Kenji fue al baño. Laura aprovechó ese momento para hablar por teléfono con alguien. Se fue al balcón creyendo que yo estaba distraído lavando los platos. Empezó a hablar en japonés, con voz baja pero clara. No estaba hablando de cosas triviales. Desde la primera frase supe que algo no estaba bien. No puedo seguir ocultándolo, cada vez es más difícil, dijo. Me quedé inmóvil. No quise mover un plato, no quise hacer ruido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca había escuchado a Laura hablar así. No era una conversación casual. Él no sospecha nada. Cree que todo está bien. Sentí un nudo en el estómago. Él. Yo era él. Laura siguió hablando, cada palabra cayendo como una piedra. Si se entera, todo se acaba. No solo el matrimonio, todo. En ese momento quise pensar que estaba exagerando. Que tal vez hablaba de algo del pasado, algo sin importancia. Pero entonces dijo la frase que aún hoy resuena en mi cabeza. Nuestro hijo jamás debe saber la verdad. Nuestro hijo. Tuve que apoyarme en la encimera para no perder el equilibrio. Mis manos temblaban. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué involucraba a nuestro hijo en algo que sonaba tan grave? Kenji salió del baño en ese instante, y Laura cortó la llamada de inmediato. Volvió a la cocina con una sonrisa forzada, actuando como si nada hubiera pasado. Me miró a los ojos, y yo me di cuenta de algo aterrador. Ella no tenía idea de que yo había entendido absolutamente todo. Y ese fue el comienzo del peor descubrimiento de mi vida. Esa noche casi no dormí. Laura se acostó a mi lado como siempre, me dio un beso rápido en la mejilla y se giró para dormir. Yo permanecí despierto, mirando al techo, repasando cada palabra que había escuchado en japonés. Intenté convencerme de que estaba malinterpretando algo, que tal vez mi comprensión no era perfecta, que quizás exageraba. Pero no. El japonés no es un idioma que se olvide así como así, y esas frases eran claras. Demasiado claras. A la mañana siguiente, todo siguió con normalidad. Desayuno, llevar a nuestro hijo al colegio, despedidas rápidas. Laura actuaba tranquila, incluso cariñosa. Eso era lo que más me inquietaba. ¿Cómo podía comportarse así después de lo que había dicho? ¿Cómo podía esconder algo tan grande sin que se le notara en el rostro? Durante el día no pude concentrarme en el trabajo. Cada correo que abría lo cerraba sin leer. Cada reunión me parecía ruido de fondo. Mi cabeza estaba en otro lado, intentando unir piezas de un rompecabezas que no quería completarse. Nuestro hijo jamás debe saber la verdad. Esa frase me perseguía. Esa noche decidí escuchar con más atención. Laura volvió a hablar por teléfono, otra vez en japonés. Esta vez no se escondió en el balcón, estaba en el dormitorio, con la puerta entreabierta. Fingí estar ocupado en la sala, pero me acerqué lo suficiente para escuchar.
No puedo decirle nada todavía, susurró. No ahora. Él confía en mí. Hubo una pausa larga. Luego su voz se quebró un poco. Fue un error, lo sé, pero no puedo cambiarlo. Sentí rabia. No una explosión inmediata, sino una rabia densa, pesada, que se acumulaba en el pecho. Fue un error. Esa frase casi siempre se usa para justificar cosas que no lo son en absoluto. Nadie llama error a algo pequeño cuando tiene tanto miedo de que salga a la luz. Empecé a observar detalles que antes pasaba por alto. Mensajes que borraba rápido, llamadas que atendía en otra habitación, cambios repentinos de humor. Todo lo que antes parecía normal ahora se veía distinto, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Pero lo que más me dolía no era la sospecha en sí, sino el papel que yo jugaba en su historia. Yo era el que no sabe. El que confía. El que vive en una mentira cuidadosamente construida. Durante varios días no dije nada. No porque fuera cobarde, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo eso. Necesitaba saber qué tan profundo era el secreto antes de enfrentarla. Y, sobre todo, necesitaba proteger a nuestro hijo. Si había algo tan grave como para decir que él jamás debía saberlo, entonces no podía actuar impulsivamente. Una tarde, mientras ayudaba a nuestro hijo con la tarea, me hizo una pregunta que me dejó helado. Papá, ¿alguna vez mamá te ha mentido? Le pregunté por qué decía eso. Se encogió de hombros. No sé, a veces habla por teléfono y cuando entro se calla rápido. Como si no quisiera que escuche. Traté de mantener la calma. Le dije que los adultos a veces hablamos de cosas aburridas y no queremos molestar. Pero por dentro sentí miedo. Si él ya estaba notando cosas, entonces el secreto no estaba tan bien escondido como Laura creía. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. Primero necesitaba pruebas. Algo concreto. Porque una parte de mí aún esperaba estar equivocado. Aún quería despertar de esa pesadilla y descubrir que todo tenía una explicación inocente. Pero muy en el fondo, ya sabía que no era así. Empecé a vivir en modo observador. Cada gesto de Laura, cada palabra, cada silencio tenía ahora un peso distinto. Me odiaba un poco por hacerlo, pero no podía evitarlo. Cuando alguien te dice, sin saber que la entiendes, que tu vida se sostiene sobre una mentira, ya no vuelves a mirar igual. Un viernes por la tarde ocurrió algo que terminó de romper cualquier duda que me quedaba. Laura dijo que iba a salir con una compañera del trabajo a tomar un café. Nada raro. Lo había hecho otras veces. Pero esa noche regresó más tarde de lo habitual, con el teléfono en silencio y una expresión que no le conocía, una mezcla de cansancio y culpa. Cuando se fue a bañar, su celular vibró en la mesa. No lo toqué. No quería cruzar esa línea. Pero la pantalla se iluminó lo suficiente como para que viera el nombre del contacto. Estaba guardado en japonés. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que significaba. Esa misma noche, volvió a hablar por teléfono en japonés. Esta vez sí me escuchó entrar al pasillo, pero ya era tarde. Había dicho demasiado. No, él no sospecha, dijo. Si sospechara, ya me habría preguntado. Me quedé quieto, apoyado en la pared. Sentí una tristeza profunda, más que rabia. Porque entendí algo importante, no solo me estaba ocultando la verdad, estaba subestimándome. Me veía como alguien incapaz de notar lo que pasaba frente a sus ojos. La conversación siguió, y ahí llegó el golpe final. No sé si fue peor lo que hice o el hecho de que el niño, Laura, se detuvo. No, de eso no puedo hablar. El niño. Nuestro hijo. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Todo lo que había imaginado hasta ese momento parecía pequeño comparado con lo que esa frase sugería. Ya no se trataba solo de una posible infidelidad. Había algo más. Algo que involucraba directamente a nuestro hijo, y eso lo cambiaba todo. Esa noche no dormí en la cama. Le dije que me dolía la espalda y me quedé en el sofá. En realidad, necesitaba espacio para pensar. Para respirar. Para no explotar. Durante el fin de semana estuve distante. Laura lo notó. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba cansado, que el trabajo me tenía agotado. Me creyó. O fingió creerme. Ya no sabía cuál de las dos cosas era peor.
El domingo por la tarde, mientras Laura estaba en la ducha, nuestro hijo se sentó a mi lado en el sofá. Estaba nervioso. Se le notaba. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Dudó unos segundos antes de hablar. Si algún día descubres algo feo de alguien que quieres, ¿es mejor decirlo o fingir que no pasa nada? Sentí que el corazón se me detenía. Lo miré con atención. No parecía un juego ni una pregunta al azar. Había algo real detrás. Depende, le dije con cuidado. A veces decir la verdad duele, pero guardar cosas feas suele doler más con el tiempo. Asintió en silencio. No dijo nada más. Pero su pregunta confirmó mi mayor miedo. Mi hijo ya estaba atrapado en algo que no entendía, algo que no debería cargar. Esa noche tomé la decisión final. Ya no podía seguir escuchando en silencio. No podía seguir fingiendo que no entendía un idioma que, irónicamente, se había convertido en la llave de toda esta verdad. Iba a enfrentar a Laura. Pero no de cualquier manera. Iba a hacerlo cuando menos lo esperara. Y en el idioma en el que había confesado su secreto. Esperé el momento con una calma que no sentía. No quería una explosión, no quería gritos. Quería la verdad. Y quería verla en su rostro cuando se diera cuenta de que ya no estaba a salvo detrás de un idioma que creía secreto. La oportunidad llegó 2 noches después. Nuestro hijo ya estaba dormido. Laura estaba sentada en la cama, hablando por teléfono en japonés, sin molestarse siquiera en cerrar la puerta. Yo me quedé en el pasillo, escuchando. No puedo seguir así, decía. Cada vez me mira más, tengo miedo de que empiece a hacer preguntas. Hubo una pausa larga. Luego suspiró. Lo sé. Yo también me siento culpable. Pero ya pasó demasiado tiempo como para decir la verdad ahora. Respiré hondo y entré al dormitorio. Laura se sobresaltó, pero no colgó. Me miró nerviosa, esperando que dijera algo. Entonces hablé. Y lo hice en japonés. ¿Desde cuándo demasiado tiempo es una excusa para mentirle a tu esposo? El silencio fue absoluto. Laura se quedó congelada. Sus ojos se abrieron de par en par. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la cama. Durante unos segundos no dijo nada, como si su cerebro estuviera tratando de procesar lo imposible. ¿Tú hablas japonés? Preguntó en español, con la voz temblorosa. Con fluidez, respondí, todavía en japonés. Lo suficiente como para entender todo lo que dijiste estas semanas. Se llevó las manos al rostro. Empezó a llorar de inmediato. No ese llanto controlado que uno muestra para dar pena, sino uno real, desordenado, desesperado. Se sentó en la cama y negó con la cabeza una y otra vez. No, no puede ser, murmuraba. Yo pensé. Pensaste que nunca lo sabría, la interrumpí. Pensaste que podías esconder tu vida detrás de un idioma. No gritaba. Eso pareció desconcertarla más que si lo hubiera hecho. ¿Desde cuándo? Le pregunté. ¿Desde cuándo me mientes? Tardó en responder. Respiraba con dificultad. Desde hace 13 años, dijo finalmente. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿13 años? Repetí. ¿Desde antes de casarnos? Asintió. Yo, cuando nos conocimos, estaba embarazada, confesó. No de ti. La habitación empezó a darme vueltas. ¿Qué acabas de decir? Nuestro hijo no es biológicamente tuyo. No sé cómo seguí de pie. No sé cómo no grité. Me apoyé en la pared y la miré como si fuera una desconocida. ¿Y pensabas llevarte esto a la tumba? Pregunté. Tenía miedo, respondió. Miedo de perderte. Miedo de que él te perdiera a ti. Me reí. Una risa vacía, amarga. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. No es que me hayas mentido. Es que usaste a nuestro hijo como escudo. Dijiste que jamás debía saber la verdad, no para protegerlo, sino para protegerte a ti. Laura levantó la vista. Él no puede saberlo, dijo casi suplicando. Te perdería. Su mundo se rompería. La miré fijamente. No, respondí. Su mundo se rompería si descubre que todos los adultos en su vida le mintieron. Y entonces le hice la pregunta que ella había estado evitando durante 13 años. ¿Él lo sabe? Laura no respondió de inmediato. Y ese silencio me dio la respuesta que más temía.
Laura tardó demasiado en responder. No fue un silencio breve ni una duda pasajera. Fue ese tipo de silencio que pesa, que confirma lo que uno ya sabe pero no quiere aceptar. Él sospecha, dijo al fin. No sabe todo. Pero hace años empezó a hacer preguntas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre por qué no se parece a ti. Sobre por qué su tipo de sangre no coincidía cuando fue al hospital. Yo siempre encontraba una explicación. Siempre. Me senté en la cama, completamente derrotado. 13 años. 13 años creyendo que vivía una vida honesta, cuando en realidad era un escenario cuidadosamente armado. ¿Quién es el padre biológico? Pregunté. Laura cerró los ojos. Kenji. El mismo Kenji que había cenado con nosotros. El mismo Kenji con el que hablaba en japonés creyendo que yo no entendía. Todo encajó de golpe, como un rompecabezas cruel. ¿Por eso volvió a aparecer ahora? Él quería conocerlo, susurró. Yo me negué. Le dije que era imposible. Que tú eras su padre. Que siempre lo había sido. Y por primera vez en toda la conversación, dijo algo que era completamente cierto. Yo había sido su padre. Desde el primer día. Cambié pañales, lo llevé al colegio, lo abracé cuando lloró, celebré sus cumpleaños, le enseñé a andar en bicicleta. Cada recuerdo que tenía con él era real. Pero ahora todos estaban contaminados por una mentira que nunca fue mía. ¿Y pensabas seguir así? Pregunté. ¿Esperabas que nunca se supiera? Esperaba que no doliera, respondió. Esperaba que el tiempo lo hiciera irrelevante. Negué con la cabeza. El tiempo no borra mentiras. Solo las hace más grandes. Esa noche no dormimos juntos. Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo. Me senté solo en el auto durante casi una hora, tratando de decidir qué hacer. Irme. Quedarme. Decirle la verdad a mi hijo. Mentirle también. Cada opción parecía equivocada. Cuando regresé a casa, nuestro hijo estaba haciendo la tarea en la mesa. Me miró y sonrió como siempre. Esa sonrisa fue lo que terminó de romperme. Me senté frente a él. Hijo, dije. ¿Recuerdas la pregunta que me hiciste el otro día? Sobre descubrir algo feo de alguien que quieres. Asintió. A veces los adultos cometemos errores grandes, continué. Y a veces intentamos arreglarlos de la peor manera, escondiéndolos. Me miró en silencio, atento. Hay cosas que aún no puedo explicarte del todo, dije. Pero quiero que sepas algo muy importante. Pase lo que pase, yo siempre voy a ser tu papá. No porque la sangre lo diga, sino porque yo lo elijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te vas a ir? Preguntó. Negué de inmediato. No hoy. Y no sin hablar contigo primero. Laura observaba desde la cocina, llorando en silencio. No sé qué va a pasar con mi matrimonio. No sé si puedo perdonar 13 años de mentira. Pero si sé algo con absoluta claridad, nunca me arrepentiré de haber aprendido japonés. Porque la verdad habría salido igual. Y esta vez, no fue demasiado tarde para proteger a quien más importa.